Hoy vamos a enfrentarnos al desafío de emigrar a Portugal este 2025 y créanme que no es tan fácil como lo era antes. Las leyes han cambiado, los procesos migratorios se han vuelto más complicados de hacer y lo que sabías ya no funciona. Las leyes ahora son más estrictas. El famoso CEF ya no existe y todo queda en manos del AIMA. Te digo desde ya, no te lo hace más fácil. En este video te voy a explicar paso por paso cómo puedes migrar a Portugal este año, qué documento necesitas, con cuánto dinero debes de llegar y los errores que no tienes que cometer para que así no te quedes por fuera. Ahora vamos directo al grano, porque migrar a Portugal no es imposible, pero tampoco es un paseo por el parque. Primero, olvídate de la flexibilidad. Desde que el AIMA tomó el control de la migración a Portugal, todo es más lento y con más requisitos. Ya no puedes cambiar de turista a residente estando dentro de Portugal y necesitas venir con una visa aprobada desde tu país. El sistema de citas en el AIMA puede ser un caos. Hay personas que están esperando meses para que les llegue y aún así no reciben una respuesta, pero tienes que tener todos los documentos correctos porque cualquier error puede significar el rechazo. Y lo bueno es que Portugal sigue ofreciendo buenas opciones para las personas que quieren venir a trabajar, estudiar o incluso teletrabajar, pero ojo, hay nuevos mínimos económicos que debes de cumplir. Hace unos meses una persona que conozco envió su solicitud para la residencia aquí en Portugal y uno de estos documentos no fue traducido. El resultado fue que le rechazaron su solicitud y tuvo que comenzar su proceso desde cero. No te arriesgues. Hay tres principales visas por las que las personas están optando este 2025: la de trabajo, la de estudio y la de nómada digital. Y aquí te explico cuál elegir según tu situación. La visa de trabajo es la más común, pero necesitas tener un contrato firmado antes de aplicar. Además, el empleador tiene que demostrar que no había un europeo disponible para esta vacante. No es imposible, pero sí lleva su tiempo. La visa de estudio, si planeas estudiar en este país, es un buen camino. Las universidades portuguesas siguen siendo más económicas que en otros países, pero también te pide como requisito que tengas cómo mantenerte todo el año del curso o el tiempo que vaya a demorar. Visa de nómada digital es una buena opción si trabajas en otro país y quieres venir a vivir a Portugal, ya que te piden un ingreso mínimo que este año 2025 ronda en los 3.000 euros. Perfecta para los freelancers o trabajadores que no pertenecen a la Unión Europea. Mi consejo: no intentes venir con cualquier visa pensando que podrás cambiarla luego, porque ahora eso está mucho más complicado. Sé que te estás preguntando con cuánto dinero entonces debería de emigrar a Portugal este año, y aquí te voy a dar una idea de cuánto más o menos necesitas para arrancar. En términos de alquiler, los valores este año están rondando, por ejemplo, Porto y Lisboa puedes encontrar T0, que es una habitación tipo estudio, donde se consigue entre 600 a 1.000 euros. Y esto es solamente lo que tienes que pagar mensual, ya que tienes que tener en cuenta de que para alquilar una habitación en Portugal necesitas pagar 2 meses de renta adicional, que es lo más común. Pero tienes otras opciones, como lo son ciudades pequeñas como Viseu y Guarda, que el valor puede estar rondando entre los 500 euros. Y en mi experiencia, haciendo las compras mensuales de comida, el valor puede estar entre 150 a 200 euros por mes. Y recuerda que comer en la calle puede ser una guillotina, porque cada plato te sale en 15 euros como mínimo. En caso de que quieras tomar la decisión de venir a Lisboa o a Porto, se paga un pase mensual para andar en el transporte público. Este solamente tiene un valor único y lo puedes utilizar por todo el mes. Y esto te lo digo en estas ciudades, ya que el transporte es más eficiente, pero en pequeñas aldeas todo se vuelve un poco más complicado. Además, deberás de traer algunos ahorros. Igual esta parte va a depender de con quién vienes, o si vienes solo o si es una familia, pero mínimo te digo que para vivir los primeros 3 meses vas a necesitar como de 5.000 a 6.000 euros para así poder cubrir con todos los gastos necesarios mientras te estabilizas. Los documentos. No importa la visa que elijas, estos son los imprescindibles: pasaporte vigente, certificado de antecedentes penales, apostillados y traducidos, pruebas de sustento económico, que te puede servir un extracto bancario, además de un seguro médico, y si tienes ya una residencia a donde llegar, un comprobante de alquiler. No te olvides de esto porque cada error puede costarte meses en tu proceso. Y sí, mi gente, Portugal es un país increíble, pero nada es como se ve en las fotos de Instagram.
hay cosas buenas y malas que tienes que saber antes de venir. El invierno puede ser un poco pesado, sobre todo si vienes de un país tropical, así que prepárate para la humedad y el frío. Los sueldos aquí en Portugal para nadie es un secreto que es uno de los más bajos en toda Europa, y los trabajos como restaurante y fábricas reciben nada más que un salario mínimo. Así que si trabajas en empleos como de restaurante o fábricas, solamente puedes aspirar a recibir un salario mínimo. Y ya te digo que la verdad no da para mucho. Pero por otro lado, la calidad de vida en Portugal es excelente. La seguridad, la comida y muchos lugares bonitos para conocer. Y se podría decir que el 80% de amabilidad de las personas portuguesas, ya que hay personas que están en contra de la migración. En resumen, emigrar a Portugal este 2025 es todo un reto, pero si sigues estos pasos lo puedes lograr. Planea bien, reúne todos tus documentos y prepárate para la burocracia aquí en Portugal. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, déjamelo saber en los comentarios. También tengo servicios para facilitar tu llegada con el NIF, el NIS y abrir actividad en finanzas por medio de recibos verdes. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con aquella persona que vaya a migrar a Portugal. Yo soy Jess y nos vemos hasta un próximo video. El creador en el fuego, vídeos en Instagram, YouTube y TikTok yo lo tengo. Desde Porto, Portugal, te muestro mi visión. Con cada contenido te traigo información.